Vamos a partir entonces. Bueno, ustedes me conocen, yo soy Patricia Holguín, soy residente de geriatría de primer año y hoy día les voy a conversar acerca de la toma de decisiones complejas en la demencia avanzada. ¿Ya? Es un tema complejo, pero creo que logré tratar de objetivar ciertos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. La hoja de ruta, bueno, vamos a hablar un poco de la magnitud del problema, ciertas definiciones, cómo es el curso clínico de la demencia, cuáles son los cuidados que debemos tener, después las decisiones difíciles y conclusiones respecto al tema. Bueno, en cuanto a la magnitud del problema, en realidad tiene que ver con lo que hemos estado conversando en estos seminarios, que tiene que ver con la carga de personas con demencia que hay en el mundo. Hoy en día se estiman que 35 millones de personas viven con demencia, y que para el 2050 esto aumentaría hasta 135 millones de personas que van a vivir con demencia. El aumento de esta prevalencia va a ser en realidad más bien desigual, ¿ya? Se va a ver que hay la estimación es que va a haber un aumento más importante en los países de bajos ingresos comparado con los países de altos ingresos. En Estados Unidos, la mortalidad por enfermedad de Alzheimer en un periodo de 10 años se incrementó casi en un 40%. Esto ya es indicativo de este aumento en la prevalencia de la enfermedad y constituye en general entre una quinta a sexta causa de muerte. Y en Chile, los datos que hay una estimación de que un 1% de la población presenta el diagnóstico de demencia y sería aproximadamente la sexta causa de muerte. Bueno, este gráfico es para reforzar, digamos, el concepto de la distribución desigual del aumento de la prevalencia de demencia, que es algo que nos toca a nosotros directamente. Para hablar además de la demencia avanzada, tenemos que conocer cómo es la evolución de esta enfermedad y hay que partir estableciendo que la demencia acorta la expectativa de vida, ¿ya? Hay datos variables según la población que estudiemos, según el tipo de demencia que estudiemos, pero se han visto sobrevidas que van desde 1 hasta 12, hasta 15 años incluso en algunas demencias. ¿Ya? Varía también la edad en que se realiza el diagnóstico, la severidad de los síntomas, por lo tanto esto es muy variable, pero hay que tener en cuenta que la sobrevida se va a cortar. En Estados Unidos, el lugar donde mueren estas personas en general son estas nursing homes, que son residenciales, donde hay una atención por personal de enfermería, asistentes, pero esto también varía. En otros países, en realidad, las personas mueren en servicios de urgencia o también en hogares de larga estadía, ¿ya? Por lo tanto, esto también es variable. Lo que sí está claro es que en general las personas no mueren en sus casas. También se sabe que hay una falta de personal entrenado en el manejo de las demencias avanzadas y esto lleva a manejos en realidad que no son adecuados, a mala también educación de las familias y nos lleva a que estas decisiones difíciles sean aún más difíciles en el manejo. Se ha visto también que comparado con personas en cuidados paliativos, las personas con demencia avanzada tienen mayor probabilidad de recibir intervenciones agresivas, ¿ya? Lo cual hablaría de un mal acercamiento al diagnóstico. Y también se ha visto que hay una falta de acceso a los cuidados paliativos porque en general no se había visto la demencia avanzada como un criterio diagnóstico para acceder a esto. Ahora, bueno, para entrar un poquito en contexto de qué es lo que estamos hablando, voy a poner un caso clínico cortito, pero para que nos hagamos la idea de cuál es la situación clínica que nos vamos a enfrentar. Entonces estamos en un servicio de urgencia y se presenta un hombre de 89 años. Tiene un antecedente de enfermedad de Alzheimer de 10 años de evolución y está institucionalizado. Tiene una temperatura de 38 grados, tiene tos productiva y una frecuencia respiratoria de 28 por minuto. La asistente que lo lleva dice que hace 6 meses que tose en el desayuno y que tiene problemas para tragar. Tiene alteraciones de memoria profundas, ya no reconoce la vista, ya no logran levantarlo de la cama tampoco y dice muy pocas palabras y es dependiente severo en las actividades de la vida diaria. Esta es la situación de un paciente que tiene una demencia avanzada y aquí es donde vamos a enfrentarnos a las decisiones difíciles, ¿ya? Que cómo debiéramos manejar a este paciente, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, qué impacta en su sobrevida, vamos a generar algún beneficio con las intervenciones que vamos a hacer o no.
Entonces, desprendiéndonos un poco de esta situación clínica, ¿qué es la demencia avanzada? Es un estado profundo de discapacidad cognitiva y física, que es el resultado final de distintas patologías neurodegenerativas que llegan, digamos, a una situación clínica común. Y la enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente. ¿Cómo definimos, en base a qué vamos a plantear este diagnóstico de demencia avanzada? Para esto se han desarrollado distintas escalas. Una de las más validadas es la GDS, que es confiable, se ha validado en distintos países y como es la escala que conocemos, que va de 1 a 7, donde desde 6 a 7 son ya las etapas más avanzadas. Y también se ha correlacionado con otras escalas, por ejemplo, un Mini-Mental menor de 9, también hablaría ya de una demencia avanzada, y un CDR de 3. Y también con otras escalas, ¿ya? Pero esto es como lo más utilizado. Clínicamente, más o menos el paciente que les mostraba recién, pero para reforzar los conceptos, hay una discapacidad cognitiva severa, inhabilidad para deambular, dificultades deglutorias, anorexia, disminución de la ingesta, baja de peso, incontinencia urinaria y fecal, pérdida completa de la autonomía, encamamiento y dependencia total. No es necesario que estén todas estas características clínicas, pero esto es lo que podríamos encontrar en una etapa ya de demencia avanzada. Esta situación de dependencia total, de alteraciones deglutorias, etcétera, nos van a aumentar riesgo de presentar otras condiciones. ¿Ya? Van a presentar mayor riesgo de infecciones, de desnutrición, de lesiones por presión, de dolor, de aspiración, de disnea, de agitación y de eventos cardiovasculares. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos a un paciente con una dependencia severa, que no se nutre bien y que va a presentar, secundario a esto, múltiples riesgos. ¿Cuál es el curso clínico de la demencia? ¿Ya? Que esto es lo que yo les decía, que tenemos que tenerlo bien claro para poder establecer los manejos. Este es un estudio que se realizó en Estados Unidos, donde se siguieron a más de 300 pacientes que vivían en estas residenciales. ¿Ya? Se siguieron durante 18 meses y se vieron cuáles eran los problemas que presentaban más frecuentemente. ¿Ya? En ellos se vio que los problemas de la alimentación fueron de hasta un 80%, episodios febriles aproximadamente como un 60% y neumonía más o menos un 45%, y estas tres situaciones aumentaban el riesgo de muerte, que a los 18 meses fue aproximadamente un 50%. ¿Ya? Esto nos muestra que el curso clínico de la enfermedad van a presentar estos problemas secundarios y estos los van a llevar a la muerte. Y aquí una comparación del curso clínico con un paciente con cáncer, un paciente oncológico, y un paciente con demencia, donde vemos que en el caso del paciente oncológico parte con una buena funcionalidad, presenta la enfermedad y está acá en realidad con una pendiente más o menos rápida de la desfuncionalización hasta la muerte. En cambio, en un paciente con demencia ya parte con una funcionalidad mucho más baja y va a tener como altos y bajos a través del tiempo, lo cual lo lleva a la muerte. Por lo tanto, predecir esta evolución es mucho más difícil que en el paciente con cáncer. ¿Ya? Ese tiempo entre que se hace el diagnóstico y la muerte es mucho más variable. ¿Cuáles son los cuidados entonces que debiéramos tener y qué es lo que nos ha aportado la evidencia para el cuidado de la demencia? Es que debiéramos tener un modelo de cuidados paliativos. ¿Ya? Este modelo está en esta publicación del Lancet, pero lo desarrolló el equipo de la Sociedad de Cuidados Paliativos de Europa, donde ellos dicen que en las etapas leves, ¿cierto?, el objetivo de tratamiento va a ser mantener la funcionalidad, pero desde la etapa moderada en adelante también aparece el objetivo de maximizar el confort. ¿Ya? Eso no quiere decir que se pierda este objetivo, pero esto ya hay que tenerlo en cuenta. Y este objetivo ya se va haciendo el principal a medida que aumenta la severidad de la demencia. ¿Ya? Y esto ellos lo recomiendan que debiera ser, digamos, la manera de manejar a los pacientes con demencia. Esa es la publicación que fue el 2014, que fue en realidad
el primer consenso respecto a esto, de que debía tener un enfoque de cuidado paliativo, lo cual también está apoyado por la guía NICE, que el otro día la estuvimos viendo, ¿cierto?, en el tema del tratamiento. También apoya esta visión de cuidado paliativo de la demencia. ¿Sí? Más o menos lo que ellos plantean, que debe ser un enfoque centrado en la persona, donde el objetivo principal va a ser mantener el confort del paciente y la calidad de vida, que se deben comunicar y tomar decisiones compartidas con la familia, con el paciente, el tratamiento óptimo de síntomas y asegurar el confort, establecer un plan de manejo y objetivos donde podamos contar, ojalá y se debiera intentar hacer, tener voluntades anticipadas. Debe haber continuidad del cuidado, es decir, el equipo de salud debe seguir a este paciente en el tiempo y el soporte espiritual y psicosocial no se debe dejar de lado. Ahora, en este curso clínico, cierto que dijimos, donde el paciente se va a desfuncionalizar, va a tener altos y bajos y va a llegar a la muerte finalmente, hay muchas decisiones difíciles a las cuales nos vamos a ver enfrentados, sobre todo porque el enfoque de cuidado paliativo en realidad, aunque ya se estableció que se debe ser, no es algo que esté tan interiorizado en los equipos de salud. Como les dije al principio, falta capacitación en este tema, por lo tanto en realidad no es lo que vemos en el día a día. Entonces las decisiones difíciles en realidad son muchas, las cuales debieran ir disminuyendo si es que tenemos el marco, digamos, de manejo más claro. No vamos a ver todas las decisiones, las situaciones clínicas difíciles, y yo creo que si conversamos incluso podríamos poner más, ¿ya? Acá yo puse la estimación de pronóstico de vida, que un poco acompaña el resto de las decisiones. El tema de la alimentación, la hidratación, tratamiento de las infecciones, manejo de la patología de base, ¿se debe manejar igual o hay que cambiar el tratamiento? El mismo manejo de la demencia, ¿se mantienen los tratamientos antidemenciantes o ya no son necesarios? La polifarmacia y la de prescripción al mismo tiempo, puede ser que estemos usando tratamientos que en realidad no van a generar un beneficio para el paciente porque no lo vamos a ver, ese beneficio. ¿Debemos derivar o no a los pacientes a servicios de urgencia en determinadas situaciones? ¿Se reaniman o no se reaniman? ¿Se ingresan o no a unidades críticas? ¿Se deben realizar o no procedimientos invasivos, quirúrgicos? ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de las primeras, 4 puntos que puse acá. Entonces, el primero que puse yo fue el pronóstico, estimar el pronóstico de vida. ¿Por qué? Porque en la literatura que estuve viendo, muchos autores se basaban en que estimáramos el pronóstico de vida y en base a eso podríamos ir determinando manejos, ¿ya? Pero esto en realidad no es muy fácil. Se han intentado correlacionar todas las escalas, características del paciente con la expectativa de vida, ¿ya? Se ha intentado hacer con el Bartel, con el CATS, con el Mini-Mental, con índices de comorbilidad, con parámetros analíticos, parámetros de laboratorio, con el mismo GDS, con el FAST, que se correlaciona, ¿cierto?, con el GDS, pero agrega el tema funcional. Y en el FAST mencionaban que ya desde la etapa 7C en adelante había una sobrevida menor de 6 meses, ¿ya? Pero esto, y se han determinado algunos indicadores que serían muy indicativos de alto riesgo de mortalidad: la mayor edad, el género masculino, el peor estado funcional, la fragilidad, la comorbilidad que presenta una neumonía, por ejemplo, desnutrición, hipoalbuminemia, elevación de marcadores inflamatorios. Estos podrían ser determinantes de una peor expectativa de vida. Y se han desarrollado algunos scores. Aquí hay un score que se desarrolló también en Estados Unidos, donde se intentó determinar predictores de mortalidad a 6 meses, ¿ya? Y este score incluía evaluación de las actividades de la vida diaria, sexo masculino, presencia de algún cáncer, falla cardíaca congestiva, haber requerido terapia con oxígeno en las 2 semanas previas, disnea, que tenga una baja ingesta menor del 25% en cada comida, una condición médica inestable, incontinencia fecal, que esté encamado, edad mayor a 83 años y que no despertara la mayor parte del día. Ahí están los puntos que se asignaban para cada ítem y se vio que un puntaje mayor a 12 puntos se asociaba a un 70% de probabilidad de muerte a los 6 meses
y que de 0 a 2 puntos esto era menor a un 10%. ¿Ya? Pero todos estos intentos en realidad no se han podido validar en los estudios, han salido resultados más bien erráticos. Por lo tanto, actualmente no se recomienda ninguna herramienta de estas para realizar el cálculo, ninguna sobre otra. En los estudios, el momento de muerte sigue siendo muy difícil de predecir y esto ha llevado en realidad a que pacientes se egresen de cuidados paliativos, en realidad un manejo muy errático de su condición. Por lo tanto, la recomendación actual es que no se debe basar el manejo en esta estimación de sobrevida, ¿ya? Sino que el ingreso al cuidado paliativo tiene más bien que ver con las necesidades del paciente y que incluso se podría plantear desde que se realiza el diagnóstico, que es lo que plantea la guía NICE de este año, ¿ya? Y entonces los objetivos del manejo van a ser guiados más bien por las necesidades, como les decía, directrices anticipatorias y la evaluación del riesgo-beneficio que veamos de cada tratamiento, que es un poco lo que viene después con las otras decisiones difíciles, pero vamos a tener que evaluar para cada intervención qué es lo que estamos buscando, qué beneficio, qué riesgo va a tener para el paciente, pero no tanto por la estimación de sobrevida. Ahora, en cuanto a la alimentación. En la alimentación, la decisión difícil o el conflicto está en la alimentación artificial, ¿ya? Porque, como vimos, en la demencia avanzada la persona baja su ingesta, puede presentar disfagia, alteraciones de la deglución. Por lo tanto, acá la decisión difícil está en si lo vamos a alimentar o no artificialmente, ¿ya? La alimentación artificial puede ser parenteral, puede ser enteral con distintos tipos de sondas y tubos, lo cual en realidad se implementó en un principio en patologías agudas, ¿cierto? Para mantener a un paciente con una complicación aguda, pero de ahí se empezó a extender al uso en patologías crónicas, incluso terminales. Y esto más bien en demencia está motivado por la preocupación del entorno, porque el ser querido tenga hambre, tenga sed, y es más bien una presión desde esa parte. La frecuencia del uso es más bien variable, pero se estima que hasta un tercio de los pacientes con demencia avanzada institucionalizados tienen un tubo de alimentación, ¿ya? Entonces, la decisión difícil acá tiene que ver con cuál es el real beneficio que va a tener este tipo de alimentación artificial. Esta es la publicación de la Sociedad Americana de Geriatría, donde ellos hacen su consenso respecto a esta recomendación. Y lo que ellos establecieron es que no se recomienda el uso de tubo de alimentación en las personas con demencia avanzada porque los riesgos no superan los beneficios, no disminuye la mortalidad. Lo que sí se recomienda es la alimentación asistida manual, ¿ya? Y para esto se hacen una serie de recomendaciones, por ejemplo, que la persona tiene que estar bien sentada, que las cantidades de alimento deben ser pequeñas, que si es necesario se debe alimentar más veces en el día y que tiene que haber un ambiente agradable, placentero, y de esto se desprende el concepto de nutrición de confort, es decir, privilegiar la experiencia agradable del comer, del saborear, pero por sobre la nutrición real, en el caso de la demencia avanzada. Y lo otro que dice la Sociedad Americana de Geriatría es que es deber del equipo de salud incluir también las directrices anticipadas y la decisión del apoderado en el manejo a seguir. O sea, uno plantea los riesgos, los beneficios, pero tiene que obviamente sopesar cuál va a ser la decisión de ellos para finalmente actuar. ¿Cuáles son los riesgos de los tubos de alimentación? Lo que se ha visto en realidad es que están asociados con mayor morbimortalidad y con hospitalizaciones frecuentes, ¿ya? La mortalidad periprocedimiento se ha estimado entre un 6 hasta un 28%. Se ha visto un 64% de mortalidad en el año siguiente a la intervención y hasta el 20% va a requerir reposicionamiento, reinstalación, es decir, reintervenciones que van a ir en desmedro de la calidad de vida. No mejora la sobrevida, no mejora la nutrición, tampoco la calidad de vida ni el riesgo de las neumonias aspirativas.
No se han probado mejorías significativas en los parámetros nutricionales, no ha mejorado la sobrevida ni tampoco el riesgo de neumonía y no hay evidencia de mejorías en calidad de vida. Además, es causa de daño y sufrimiento. Aumenta el aislamiento social, o sea, este paciente que antes, esta persona que la sentaban a comer y compartía con otras personas, ahora no va a ser necesario, la van a dejar en la pieza. Aumenta el uso de contenciones físicas porque la persona se va a ir a sacar el tubo de alimentación y también de fármacos para manejo conductor, para que la persona no se intente sacar el tubo. Y se ha asociado aumento también de riesgo de úlceras por presión por lo mismo, porque ya no lo levantan, no es necesario. Y en demencia leve a moderada, la recomendación es un poco distinta. Según la NICE, podría indicarse en situaciones de morbilidad reversibles y también si estimamos que esto va a mejorar la calidad de vida en estos pacientes. O sea, si tenemos un paciente con una demencia leve, puede ser que sí mejore su calidad de vida, que haya tenido, por ejemplo, un accidente vascular y que sí sea una intervención beneficiosa. Ahora la hidratación, un poco de la mano con el tema de la alimentación, porque tiene que ver con la misma causa, digamos, del paciente que come menos, que tiene trastorno de glutorio. Aquí hay menos evidencia en realidad, ¿ya? No hay evidencia de que la hidratación parenteral mejore el confort o reduzca los síntomas asociados a deshidratación en pacientes en cuidados de fin de vida oncológicos, y en pacientes con demencia avanzada en realidad no hay estudios, pero se ha extrapolado esta realidad al manejo de los pacientes con demencia avanzada. Es una intervención que está exenta de riesgos, ¿verdad? Podemos tener complicaciones locales, podemos tener infecciones, podemos tener sobrecargas de volumen, etc. Lo mismo de las contenciones también se aplica para esta intervención. Por lo tanto, lo que se recomienda en este caso es también una evaluación individualizada. También podría considerarse situaciones transitorias, por ejemplo, un paciente que esté con una diarrea muy abundante, pero lo mismo, se prefiere la ingesta oral, aunque sea escasa, y lo que se debe hacer por el tema de también la presión de la familia, qué sé yo, humectar las mucosas sería una buena medida de manejo paliativo. Y por último, el tema del tratamiento antibiótico. Las infecciones, como vimos, son una causa frecuente de mortalidad, se presentan con una alta frecuencia y por lo mismo los tratamientos antibióticos son muy frecuentemente usados. La evidencia en este tema es contradictorio. Hay algunos estudios que dicen que hay un aumento de la sobrevida, pero también hay estudios que dicen que empeoran el confort, ¿ya? O sea, que empeoran la calidad de vida. Y por supuesto, no están exentos tampoco de reacciones adversas, de interacciones medicamentosas, de riesgo de resistencia bacteriana, de otras infecciones, de Clostridium difficile, por ejemplo. Por lo tanto, también es una intervención que está en duda. En el tema del tratamiento antibiótico aparece muy importante la neumonía, como vimos en las diapositivas anteriores, que es una importante causa de mortalidad en estos pacientes. La neumonía es la causa más frecuente de hospitalización en personas con demencia avanzada y con trastorno de la deglución. Genera hasta un 40% de mortalidad y el 70% de las personas con demencia avanzada que están institucionalizadas van a presentar al menos un episodio de neumonía. La hospitalización por esta causa también se ha asociado a disminución de la calidad de vida y mala relación coste-efectividad. Por lo tanto, la neumonía es un problema frecuente y generalmente asociado al uso de tratamiento antibiótico. ¿Qué hacemos entonces? ¿La tratamos, no la tratamos? Hay algunas recomendaciones. Otra vez, evaluar los beneficios de la intervención. ¿El tratamiento va a mejorar el confort del paciente o en realidad tengo más probabilidades de que empeore su calidad de vida? Estamos buscando un beneficio en mortalidad o en realidad vemos que este paciente tiene una probable sobrevida muy corta y ese outcome no nos interesa. ¿Existen riesgos de empeorar la calidad de vida o puedo generarle a este paciente una diarrea, una reacción adversa? Y lo mismo, las preferencias del paciente y de su entorno. También se deben sopesar. Esto es lo último, es una revisión sistemática que encontré que es de este año, que se hizo por un grupo de Australia, donde se revisaron estudios que eran más bien recientes, por eso la quise traer.
porque lo anterior en realidad era como hasta 2014 aproximadamente. En esta revisión encontraron 26 estudios ya que tenían un N de entre 7 hasta 200.000 personas, que era un estudio de Dinamarca. Casi todos eran retrospectivos. La demencia avanzada se describió bien solamente en 3 estudios. Eran estudios de calidad más bien moderada. Y lo interesante es que los outcomes que ellos evaluaron en la revisión tienen que ver con lo que estábamos hablando recién. En la parte de la alimentación se vio en realidad que había una gran inconsistencia en el manejo. Un estudio reportó que hasta el 90% de los sujetos recibieron tratamientos invasivos como gastrostomías, ¿ya? En el tema de los cuidados paliativos también se vio una actitud muy heterogénea. Un estudio reportó que en realidad los pacientes con demencia accedían menos al cuidado paliativo y que además se vio en general que había un inadecuado manejo de los síntomas. Había muchos pacientes con dolor, con disnea, qué sé yo, y no estaban bien manejados. Y también se evaluó la visión de los profesionales respecto al paciente con demencia avanzada y había una gran ambigüedad en el manejo, ¿ya? No estaba el marco, digamos, del manejo del cuidado paliativo tan claro, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que están las recomendaciones ya establecidas, parece que queda como harto trabajo todavía para interiorizar esto en los equipos de salud. Como conclusiones, existen múltiples barreras socioculturales que afectan la práctica clínica, sobre todo en este tema, por el tabú de la muerte. Ya las familias en general tienden a presionar por el tema de la alimentación, el tema de la hidratación, y ese es un tema que en realidad la sociedad occidental tiene una gran dificultad con el tema de la muerte, ¿ya? Considerar la demencia como una enfermedad terminal tiene grandes ventajas, pero quizás también tiene desventajas, ¿ya? Las ventajas sería lograr estas directrices anticipadas, establecer planes de manejo, pero el concepto de enfermedad terminal, la gente en general tiene una asociación más bien despectiva, hay gente que habla del desahuciado, qué sé yo, y eso puede afectar quizás la adherencia al manejo, ¿ya? Porque sabemos que en realidad no hay un tratamiento curativo, pero sí hay intervenciones que mantienen la funcionalidad y quisiéramos que el paciente adhiera a esas terapias. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cómo vamos a comunicar este pronóstico. Y es necesario adoptar un plan de cuidado paliativo en la demencia avanzada por lo que estábamos hablando recién, estas decisiones que se tornan difíciles serían mucho más fáciles si la familia está educada, el paciente está educado en ello, tiene directrices anticipadas y podemos mejorar nuestro objetivo, que en este caso va a ser mejorar la calidad de vida y el confort.